enorme responsabilidad de estar frente a un pueblo que ha sido salvado por Cristo, lavado con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y vamos a iniciar, hermanos, esta palabra, amén, orando, amén. Así es que le voy a pedir que oremos por la palabra que a continuación el Señor nos va a dar, amén. Padre, venimos a ti una vez más, no nos cansamos de acudir a ti, Señor, porque cada paso que nosotros damos, Señor, debemos de hacerlo en dependencia de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, no solamente, Señor, a este siervo, Señor, a poder presentar tu palabra con responsabilidad y con fidelidad, Señor, entregando ese mensaje como tú quieres que sea entregado, Señor. Que nuestras ideas, opiniones, experiencias queden absolutamente fuera o esclavizadas a tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nosotros venimos a enseñar. Pero así también, Señor, como nuestros hermanos, que tú puedas, Señor, allanar lo más profundo de nuestro ser y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta tarde a escuchar tu palabra y a escuchar tu voz en ella, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las Escrituras, así como está de pie mi amado hermano, en reverencia a su palabra. Y yo quiero que me acompañe a Santiago. Santiago está casi al final, amén. Está después de Hebreos y antes de Pedro. Santiago capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 17. Santiago capítulo 4. Versículos 13 al 17. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y en su letra dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. Mientras meditaba, hermanos, en esta palabra, venía a mi mente el hecho de las veces que yo he escuchado esta enseñanza, y en algunas de ellas ha sido en el contexto de una vela, y en muchas ocasiones al finalizar el año, donde cada quien hace resoluciones, promesas, como quien dice: de aquí en adelante yo voy a hacer esto y lo otro y voy a dejar esto, amén. Pero hermanos, yo creo que esta palabra es para nosotros, para la iglesia seguidores de Jesús. Dice el predicador, hermanos, Eclesiastés, ¿verdad? Salomón, dice que mejor es perro vivo que león muerto. Así que nosotros estamos entre los vivos, gracias al Señor, porque hoy muchos no lo pudieron contar, hermanos, pero nosotros sí. Y gloria a Dios, mi amado hermano, que usted y yo hicimos provisión para estar hoy en día en este lugar. El mejor lugar, hermanos, sobre la faz de la tierra. Hermanos, cada uno de los ejemplos, figuras, analogías, metáforas que las Escrituras utilizan para hablarnos de la vida del hombre después de la caída, mi amado hermano, tiene el propósito de quebrantar la inclinación, hermanos, natural de aferrarnos tanto a la vida que nos lleve a pensar que nuestro paso por la tierra nunca terminará
y que para lo único que estamos aquí es para acumular riquezas, acumular bienes, es decir, para lograr, hermanos, una buena posición, una vida que se conoce como una vida realizada. No sé cuántos han escuchado ese término. Tener una buena posición económica, una buena posición académica y social. Sin embargo, amado hermano, cuán profundo es el dolor que se siente cuando aquello que nosotros consideramos permanente nos es arrebatado en un abrir y un cerrar de ojos. La muerte es una realidad universal, aún para nosotros los creyentes, amado hermano. Por esa razón, la meta más importante en esta tierra, mi amado hermano, no es lograr una vida plena y cómoda aquí y ahora. No, mis hermanos. Esta tierra no nos pertenece, aunque algunos vivan de esa manera. De manera que si la muerte es una verdad universal, no podemos negarla o ignorar, hermanos, esa realidad, sino enfrentarla con una esperanza bendita que nos mueva a vivir, pero bajo la mirada de Dios, bajo la soberanía de Dios y reconociendo la voluntad de ese Dios vivo y verdadero en cada paso de nuestro peregrinaje, recordando y teniendo siempre presente, mi amado hermano, la transitoriedad y la temporalidad y la fragilidad de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que debemos reconocer la importancia que tiene cada hora y cada día, hermanos, de vida que el Señor nos regala para vivir para su gloria y vivirla de acuerdo a su voluntad. Amado hermano, ¿qué es tu vida? Ese es el tema de esta tarde. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Yo no sé si te has preguntado cuántos años más vas a vivir. ¿Te has puesto a pensar si llegaremos a los 70 o 80 años? Y gloria a Dios, porque aquí tenemos gente, creo que si no están los 70, ya andan cerquita. Como el hermano Freddy, que no aparenta la edad, pero gloria a Dios, y va para los años más robustos que dice la Escritura. O incluso, hermanos, este podría ser nuestro último año de vida. Hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. Mis hermanos, pudiera ser incluso que estos momentos sean los últimos de tu vida. Este pudiera ser incluso el último servicio al cual tú hiciste acto de presencia. Mi amado hermano, hermana, yo lamento darte esta noticia. Y no porque desconozcas el tema, sino más bien que es un recordatorio. Tú y yo nos vamos a morir. En unos 100 años tú y yo ya no vamos a estar. Toda esta generación que hoy está, hermano, sobre la faz de la tierra, en 100 años ya no estarán. Anciano, joven adulto, jovencito, tú y yo nos vamos a morir. Yo sé que más de alguno va a estar pensando, wow, yo pensé que venía a una enseñanza en la cual vamos a salir aquí brincando en un solo pie, como decía la alabanza, ¿verdad? Nos vamos a morir. Quizás más de alguno dirá, hermano, sí, yo sé, pero no es necesario que me lo estén recordando. A mí me basta con todas las aflicciones que tengo como para agravar más el asunto. Bueno, pues es una realidad que no podemos escapar. Tú y yo nos vamos a morir. Y aunque muchos han tomado prestado en este lugar la frase, aunque no digan amén, pero tú y yo nos vamos a morir. Y sí tienes derecho, hermanos, a pensar que este sermón quizá no sea el más alentador, el más emocionante. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la palabra nos está recordando una y otra vez, hermanos, solo por citarte un verso nada más, dice su palabra el escritor a los Hebreos, está establecido. Esa es una verdad absoluta, es una verdad que no se puede cambiar. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que no podemos dejar de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Verdad que es raro que se hable de la muerte en la iglesia, verdad?
Pero no se aflijan, no vamos a hablar en sí directamente del tema. Mis hermanos, hay personas que anoche se fueron a dormir y ya no van a despertar, ya no despertaron. Esos muertos, hermanos, darían cualquier cosa con tal de poder disfrutar de este hermoso calor de verano o de ese tormentón que cayó hoy en la mañana o durante todo el día. Darían cualquier cosa, hermanos, por salir a trabajar, aunque sea 5 minutos. Lamentablemente ya no están con nosotros. Mis hermanos, se ha vuelto tan común la expresión derecho a la vida que hemos llegado a creer verdaderamente que la vida y todo lo bueno que ella conlleva es un derecho personal. Un derecho propio, bien merecido, que podemos exigir legítimamente en todos los frentes. En cierta ocasión, hermanos, el pastor y compositor Marcos Vidal, en el marco de una protesta por la despenalización del aborto en España, dijo lo siguiente: cada vez que oigo hablar del derecho a la vida, no puedo evitar pensar que en realidad la vida no es ningún derecho que hayamos adquirido. Lo que la hace tan única y preciosa es su carácter de regalo inmerecido. Nadie tiene el derecho de quitar la vida porque tampoco nadie se ganó nunca el derecho a adquirirla. Dios nos la dio porque Él quiso. No lo merecíamos. Fin de la cita. ¿Y cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados, tanto a aquellos dones inmerecidos de los que disfrutamos únicamente por pura gracia y por pura misericordia. Y es por esa razón que muchas veces nosotros damos por sentados, es decir, en otras palabras, creemos que por derecho nos corresponden y que nos lo merecemos. Y ya ni siquiera agradecemos, sino que los exigimos como derechos. Nos aferramos a la vida, hermanos amados, como si esta fuera un derecho que Dios en justicia nos debe, sin reparar en el hecho de que si Dios otorgara a mis amados hermanos una estricta justicia, todos los hombres moriríamos de manera sumaria e inmediata. Porque eso es lo que en realidad el hombre merece. Si Dios va a hacer justicia, a todos los va a enviar, porque lo único que nos merecemos es ira y condenación. Así que por eso y para nuestro propio beneficio haríamos bien, hermanos, en cambiar nuestra forma de ver la vida. Pero más que la vida, la transitoriedad, hermanos. Lo vulnerable y lo temporal que es nuestra vida. Y en base a eso comenzar a agradecer siempre a Dios por su gracia y misericordia al darnos la vida. Y además de ello, por sostenerla y por prolongarla el tiempo que a Él le plazca. Así que podemos disfrutar, pero de una vida consciente, de una manera responsable y agradable a Dios, es decir, una vida consecuente con lo que nosotros afirmamos creer. Ahora, hablando un poquito, hermanos, para entrar en contexto acerca de lo que de esta epístola, nosotros vemos que el tema principal de Santiago es la sabiduría. Es la diferencia entre la religión pura y la religión vana, pero sobre todo, hermano, Santiago anima a los creyentes a ser íntegros. Sabemos que es el hermano del Señor y es muy importante también conocer los destinatarios de esta epístola. Esta epístola fue escrita, como lo indica Santiago en el capítulo 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, a la diáspora. Es aparentemente, hermanos, una referencia a los judíos cristianos esparcidos, tal vez como consecuencia de las persecuciones que se iniciaron en tiempo de Herodes. Pero podemos pensar en una epístola universal, hermanos, a todos los cristianos que han vivido, viven y vivirán, que están esparcidos en el mundo. Con todo, mi amado hermano, la expresión a las 12 tribus que están en la dispersión no significa exclusividad, es decir, un escrito dirigido únicamente para los cristianos de origen judío o a las iglesias en Palestina, formadas mayoritariamente por judíos. Porque si bien es verdad, mi amado hermano, que quien escribe es un judío
y que en su mente están los cristianos procedentes del judaísmo, como lo demuestra la Escritura y el continuo uso del Antiguo Testamento, no existe una iglesia judía y otra gentil, sino una sola iglesia formada por todos los creyentes en Cristo, sin distinción de raza, origen ni condición. Los destinatarios han sido regenerados en Cristo en respuesta de fe al mensaje del Evangelio. Todos los creyentes en Jesucristo tienen una ley común a todos, la de la libertad. Eso es lo que dice Santiago en su epístola. Viven esperando el regreso de Jesucristo. Por tanto, el escrito tiene como destinatarios a los cristianos, sean judíos o gentiles, en cualquier tiempo o en cualquier circunstancia. Así es que la palabra de Dios no es temporal, es para todos sus hijos, para todo su pueblo. De manera que no podemos cerrar nuestros oídos, hermanos, al mensaje de Santiago para la iglesia, seguidores de Jesús. Así es que todo lo que dice Santiago en la epístola tiene que ver con nosotros, aparte de que la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Aunque se sabe, hermanos, muy poco de la vida temprana, de la vida de Santiago, de hecho nada se sabe, excepto que él y sus hermanos en algún momento ridiculizaban a Jesús y no creían en él. Una lectura de la epístola de Santiago revela que uno de los aspectos sobresalientes de la personalidad de su autor, Santiago, es su carácter práctico. Santiago habla de las pruebas y tentaciones que sobrevienen al Hijo de Dios y aquí en la tierra, y ve esas pruebas como instrumentos de Dios, destinadas a producir madurez en la vida del cristiano. Para él, hermanos, para Santiago, la verdadera demostración de la fe es el fruto que ésta produce. Un verdadero creyente debe ser un hacedor de la palabra, dice Santiago, y no un simple oidor. Santiago, hermanos, era sin duda un hombre de acción. Él dice a sus lectores, él dice a la iglesia, si un hombre se considera religioso, debe refrenar su lengua primero. Si no lo hace, su religión, dice Santiago, es vana. Santiago es muy directo y dice que la fe sin obras es muerta, pero no debe pensarse que Santiago minimiza el principio de la fe que se exterioriza a una fe viva que se demuestra a través de las obras. La fe y las obras no son antagónicas según Santiago, como muchos dicen, amén, sino que la una es producto de la otra. Vemos que la personalidad de Santiago y algo que de lo que muchos pastores carecen o carecemos hoy en día es su valor al decir las cosas de una manera cruda, sin adornarlas mucho y de una manera sincera. Vemos a Santiago dirigirse a estos hermanos como en algún momento hermanos míos, amados hermanos. Pero a estos mismos hermanos, en un momento dado en Santiago 4:4, les dice, oh almas adúlteras. Oiga, no se lo dice en conversos, se lo dice a cristianos, a los cuales acaba de llamar amados hermanos míos. Pero él les dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago les dice? Porque él estaba viendo patrones mundanos en ellos. Así que no se queda callado. Ahora, mis hermanos, sin más preámbulo, leamos una vez nuestro texto, si no ha cerrado su Biblia, su teléfono, su tablet. En el verso 13 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, dice el verso 14, lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, es en primer lugar el orgullo y la insensatez en los planes del hombre al no tomar en cuenta a Dios. Se lo voy a repetir. El orgullo y la insensatez en los planes del hombre al no tomar en cuenta
a Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo en los versos 13 y 14. Ahora, solamente para aclarar, hermanos, como una nota al pie de la página, lo que tenemos aquí en este pasaje es una estructura conocida dentro de las figuras literarias como quiasmo. Amén. Y no hemos venido a una clase de lenguaje y literatura. Amén. Pero esa es la estructura que tenemos en este pasaje nosotros. ¿Y qué es esa estructura? Recuerde que en la Biblia nosotros tenemos, hermanos, figuras literarias como lo es la prosopopeya, la hipérbole, la ironía, el símile y muchas otras cosas más. Pero esta que nosotros tenemos acá es el quiasmo. Y el quiasmo significa, hermanos, cruzar. La figura quiástica cambia el orden de los elementos y el orden de la secuencia. Así es que por si al final usted dice que estaba repitiendo y volviendo una vez al texto y regresando, amén, no es así. Porque nosotros nos damos cuenta en estos encabezados que vamos a ver, si usted se fija, nosotros vemos, hermanos, en primer lugar, el orgullo y la insensatez en los planes del hombre al no tomar en cuenta a Dios. Pero luego en el encabezado número 3 también, de los versos 16 y 17, volvemos a tener cuidándolo del orgullo, la soberbia y la jactancia, porque el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad del Señor. Dos encabezados muy parecidos. Pero en el verso 15, nosotros tenemos, hermanos, que debemos de considerar la soberanía y la voluntad del Señor. Es como que Santiago estuviera hablando en esta figura literaria acerca de la soberbia y el orgullo del hombre, luego introduce la soberanía de Dios cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, hermanos, pero luego en los últimos versículos él vuelve a hablar de la arrogancia, él vuelve a hablar de la fanfarronería, amén, del hombre. Así que mis hermanos, de todo lo que estamos o estaremos hablando hoy en este sermón, nosotros encontramos que el tema principal se encuentra condensado en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? El verso 15 nos habla explícitamente de la soberanía de Dios. En lugar de lo cual deberías decir, dice Santiago, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. La soberanía de Dios. Así es que ese es el corazón de este pasaje, mi amado hermano. Así que nuestro primer encabezado es el orgullo y la insensatez en los planes del hombre al no tomar en cuenta a Dios. Mis hermanos, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura e inequívoca de la presencia del orgullo en nuestra vida. Bajo el desagradable pecado también hay conflictos, mundanalidad y murmuración, como dice Santiago en el capítulo 4, 1 al 12. Por otra parte, hacer caso omiso, hermano amado, de la voluntad de Dios es el equivalente a decir, yo soy el gobernante soberano de mi vida. Nadie lo va a expresar porque nadie tiene el valor de hacerlo y quedar mal con los demás. Pero en el fondo de aquellos orgullosos y soberbios, cuando no toman a Dios en sus planes, es lo que le están diciendo al Señor. Yo soy mi propio gobernante, el gobernante de mi vida. Y tal orgullosa actitud, hermanos, es contraria a la fe salvadora que nosotros profesamos. Como ya ha señalado Santiago, ¿qué dice Santiago en el 4:6? Que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, no a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes, no a los soberbios. Quienes se niegan a someterse, mi amado hermano, a la voluntad de Dios, dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. El pecado que Santiago, mi amado hermano, está denunciando es el de planificar de una manera autónoma, autoconfiada y jactanciosa en independencia de Dios. Presenta a un negociante. Él dice, vamos ahora. A los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Él presenta a un negociante que tiene un plan completo para el futuro. Y mis hermanos, los judíos, a los que él se refiere, siempre han demostrado ser grandes comerciantes, no solo en el presente. Usted, hermanos, no mira
a un judío trabajando en la grama. ¿Usted ha visto a un judío con un güiro en la mano? ¿O empujando una maquinita? No lo va a ver, hermanos. Usted no va a ver a un judío trabajando en demolición o trabajando en la recolección de basura. Tal vez son los dueños, pero no los va a ver usted, hermanos. A ellos no se les ve en esos trabajos, amén. Ellos son dueños de grandes negocios en el mundo entero, hermanos. Y en el pasado ellos han demostrado ser buenos negociando. En el pasado ellos anticipaban ciudades, hermanos, que se iban a fundar en la expansión de los imperios, y ellos analizaban tal o cual ciudad, hacían un estudio de mercadeo e iban allí. Ahora, yo no estoy menospreciando estos trabajos que yo mencioné. Yo he trabajado en la gramática, como dicen algunos. He sido gramero por 10 años. A mucha honra, todo trabajo es digno. Y el que trabaja recolectando basura, no lo mire con desprecio, porque si no recogieran la basura, su casa se va a engusanar. Gloria a Dios por ello, todo trabajo es digno. Pero no ese es el punto. Así estos negociantes han hecho todo y han elaborado, se han sentado en una mesa redonda, amén, para planificar todo lo que ellos van a hacer sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y que ellos, cuál es la resolución que ellos han tomado? Ellos han pensado en el tiempo, se da cuenta, dice, hoy o mañana. El personal también, ¿quiénes irían? Dice, nosotros. El lugar, dice, a tal o cual ciudad. También han determinado el tiempo de duración que estarían allá, 1 año. La actividad, traficaremos. Yo al principio, cuando llegué al Señor, decía, o sea que vendían drogas. No, esta palabra significa o se puede traducir como negociar, amén. Negocios, amén. Así es de que hasta la duración ellos han establecido ya, estaremos 1 año. Y también la actividad, traficaremos, negociaremos. Y el resultado anticipado también, ellos ya lo tenían. Dice, ganaremos. Ellos no están pensando en que van a perder. Ellos dicen que van a ganar. ¿Qué es lo que está ausente, hermanos, en esta descripción de estos hombres que han planificado y elaborado todo un plan? ¿Qué es lo que está presente en esa descripción, mi amado? Ni una vez introducen a Dios en sus actividades, ni en sus planes, ni en sus proyectos. Mis hermanos, estas personas a las que se dirige Santiago son personas soberbias que hacen planes sin Dios. Ya han hecho prácticamente toda su vida, han planificado todo y sin Dios. Por lo que Santiago está hablando de personas que claramente no tienen a Dios en sus pensamientos, mucho menos en sus planes. Y lo peor, lo trágico, es que son personas que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos olvidar que se está dirigiendo a los hermanos cristianos que están dispersos en diferentes lugares. Estas personas a las que se dirige Santiago eran personas soberbias, orgullosas. Estos cristianos a los que se dirige Santiago habían caído en una especie de lo que se conoce comúnmente como ateísmo práctico. Y quizás para muchos el término no les suene muy familiar. Todos sabemos, hermanos, lo que es el ateísmo. Es la idea de que Dios no existe, amén. De que el hombre es el resultado casual y fortuito de una gran explosión. De que el hombre, hermanos, es el resultado de una evolución de miles de millones de años. Donde su profeta es Darwin y su Biblia es el origen de las especies. Pero ¿qué es el ateísmo práctico? Los cristianos, hermanos, pueden caer en un ateísmo práctico. El ateísmo práctico, mi amado hermano, no es la negación de que Dios existe. Sencillamente es la negación de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Es una vida que no está en consonancia con lo que profesamos. Es vivir una vida que no es coherente con el evangelio que decimos creer. El ateísmo práctico es desentendernos de Dios, es no considerarlo en ninguno de nuestros caminos, en ninguno de nuestros pasos.
Pero estos hombres no estaban considerando a Dios en ninguno de sus planes. Ellos aseguraban que vivirían en el día de mañana, que irían a tal ciudad por un año y acumularían muchas ganancias. Y yo estoy seguro que más de alguno aquí, incluyéndome, ha tenido pensamientos similares a esto, por no decir pues que todos. Pero la exhortación de Santiago es a ese estilo de vida y a esa vida en lo que no se toma en cuenta a Dios en lo absoluto, hermanos. Dice David en el Salmo 14:1, dice el necio, ¿en dónde? En su corazón. ¿Y qué dice él? No hay Dios, no hay Dios. El salmista está diciendo que el hombre insensato, el hombre orgulloso y soberbio es un hombre que vive como si Dios no existiera. No que cree que Dios no exista, vive como si Dios no existiera. Y como hemos dicho ya, él no está convencido de que Dios no existe. Simple y sencillamente a él no le importa si Dios está o no está en sus asuntos. Así es que Santiago, al decir vamos ahora, si ve, hasta la Biblia pone, hermano, las traducciones con signos de admiración. Esto no es simplemente vamos. No, vamos ahora, dice Santiago. Sugiere, hermanos, un sentido de urgencia. Esto no es una frase así por así. Hay un sentido de urgencia. Santiago está retando a la iglesia, a sus lectores, hermanos. Él está lanzando su desafío. Así que no debemos olvidar el sentido de urgencia. Y además él está agregando, los que decís, vamos ahora, los que decís. Y esa frase tiene un verbo, hermanos, un participio activo. Y lo que quiero decir con eso es que esa expresión refleja una actitud continua o un hábito en los creyentes a los que se está dirigiendo Santiago. Y se puede traducir como, vamos ahora los que habitualmente decís. Vamos ahora los que no cesáis de decir. Es lo que Santiago está diciendo. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que aquellos cristianos tenían por costumbre planear independientemente de la voluntad de Dios, diciendo, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, negociaremos y ganaremos. Mis hermanos, estos verbos usados aquí están en ese futuro indicativo. Y eso no solo significa, no solo señalan la existencia de sus planes, sino también que sus planes ya los tienen definidos. Ellos dicen, estaremos, negociaremos y ganaremos lo que ellos están diciendo. ¿Y qué significa o representa toda esa planificación, hermanos? Una arrogancia calculada. Eso es. Una arrogancia calculada, hermanos. Lo que sobresale de la situación de esta conducta es el hecho manifiesto de que las personas a las que Santiago se refiere están planeando independientemente de la voluntad de Dios. No hay una búsqueda de dirección divina. Se escoge la ciudad, se escoge el tiempo que han de permanecer, la actividad que han de realizar. Incluso anticipan los resultados sin consultar con Dios en modo alguno. Una pregunta pertinente que debe contestarse es, ¿son los creyentes de hoy, en día, los creyentes más específicos, son los creyentes de seguidores de Jesús, diferentes a aquellos a los que Santiago escribió su epístola? Hoy en día muchos creyentes, hermanos, hacen planes y llevan a cabo tareas sin consultar previamente a Dios en cuestiones tan trascendentales como el matrimonio, la carrera que van a tomar, la profesión a seguir, los negocios, el ministerio. Existen fracasos rotundos por no buscar, mi amado hermano, la dirección divina antes de actuar. No es de sorprenderse. Por lo tanto, que muchos creyentes vivan vidas frustradas, tristes y estériles en el día de hoy. Ahora, en este punto es bien necesario aclarar también, no quiero bajar de este púlpito y que luego me crucifiquen. Si usted estaba pensando que estamos enseñando en este lugar que usted no debe planificar nada,
y vivir la vida de una manera improvisada, usted se equivoca. Yo no estoy diciendo eso, porque la Escritura no enseña eso. La Biblia dice que debemos planificar. La Biblia dice que debemos de trabajar. Incluso dice que veamos el ejemplo de la hormiga, perezoso, dice, ¿verdad? O sea que debemos de trabajar. Debemos de ser buenos administradores en las finanzas. ¿Confiamos en el Señor? Por supuesto que sí, pero no es pecado ahorrar. No es pecado tener un fondo de emergencia, no es pecado planificar, hermanos, un negocio, no es pecado planificar, hermanos. Así es que, mis hermanos, una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios, en la carrera, en la elección de una esposa, de un esposo, en un proyecto, no son por supuesto cosas malas en sí mismas, sino dignas de elogiar. Y mis hermanos, no se está violando ningún principio espiritual en nada de lo que dijeron los hombres de negocio, pero sí el gran problema y la tragedia de estos hombres radica en lo que no hicieron. Ellos hicieron grandes planes, pero en el transcurso de los mismos pasaron por alto, por completo a Dios. Es decir, que Dios no formaba parte de sus planes. No formaba parte de su agenda. ¿Qué está haciendo Santiago aquí? Santiago, hermanos, no está atacando su intención de obtener ganancias, sino la exclusión de Dios. Planificaron como para que no hubiera casualidad, como si fueran omniscientes, omnipotentes e invulnerables. ¿Qué se nos viene a nosotros? Tenemos un pasaje en Lucas 12, 16, 21. El Señor Jesús tomó una parábola que ilustra la insensatez de dejar fuera a Dios, presuntuosamente de nuestros planes. Dice la palabra. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, hermanos, ¿es en serio? Diré a mi alma, dice él. Cuando Ezequiel dice de que todas las almas son mías, dice el Señor. Pero él dice, diré a mi alma. ¿Qué diferencia con David? Que cuando habla de su alma y se exhorta y se estimula a sí mismo en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero él dice que guardará todos sus frutos y sus bienes y va a decir a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Bienaventurado varón. No. Necio, arrogante, prepotente, soberbio. Y en nuestro lenguaje sería burro. Porque ¿qué le dice el Señor, hermanos? Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿No es cierto que está igual con estos hombres que habían hecho todo un plan? Hoy vienen a pedir tu alma, dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico, así es que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Así es que en la vida, hermanos, es necesario hacer algunos planes para el futuro, pero hacerlo de una manera voluntarista y sin tomar en cuenta a Dios es pecaminoso. Si usted y yo estamos diciendo, haremos como estos hombres, como iglesia, haremos esto o aquello, esa es la esencia del pecado, hermanos. Es la esencia del pecado. Es como estar hablando categóricamente las declaraciones que nosotros encontramos en Isaías 14, 13 y 14, donde este personaje dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré y en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y nosotros encontramos en las Escrituras, hermanos,
un sinfín de características de un cristiano verdadero. Una de las características más significativas de un cristiano verdadero, por supuesto, debe de ser el amor. Amén. El amor. El amor a Dios, el amor a su hermano, el amor a los demás. Una característica de un creyente verdadero es el arrepentimiento del pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios, su amor y pasión y compromiso por la iglesia. Eso identifica a un cristiano. La oración, la separación del mundo, el crecimiento, la obediencia. Pero mis hermanos, siendo honestos, nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que un deseo de hacer la voluntad de Dios. El amor, el arrepentimiento están allí, gloria a Dios. Pero nada define más a un creyente verdadero, fiel, amén, que el hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 48 David escribió: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y añadió en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y fue el mismo Jesús, hermanos, que también hizo una solemne advertencia, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos por alto y como iglesia no nos gusta recordar. Jesús se lo dijo a una audiencia y se lo dice a la iglesia: no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿El qué? El que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y muchos de seguidores, muchos de las iglesias locales en el mundo entero, hermanos, le dirán en aquel día: Señor, ¿no hacíamos esto, esto y lo otro? Y lo único que van a escuchar es: apartados de mí, separados de mí. Esto es serio, hermanos. El hacer la voluntad del Señor, esto es serio. Así es que es un error, una tragedia planificar como que si el mañana fuera nuestro, hermanos. Yo no sé si tú habías pensado eso. Hermanos, no sabemos lo que será mañana, porque nuestras vidas son tan frágiles e impredecibles. ¿Y qué dice el texto? Ciertamente dice, es neblina que aparece por un poco de tiempo. Es neblina, dice. Es como un vapor, hermanos, que aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Mis hermanos, estas personas, es decir, los hermanos a los que Santiago alude, están desprovistas de un conocimiento seguro acerca del mañana. Están actuando independiente de Dios. Y Santiago, como un conocedor del Antiguo Testamento y un lector de Proverbios 27:1, ¿qué dice ese texto? Dice: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Jesús mismo refirió esa cuestión cuando dijo: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día, dice, su propio mal. Así que, mis amados hermanos, no podemos planificar nosotros como creyentes un minuto más en el futuro. No podemos. No podemos, hermanos. ¿Qué es vuestra vida? Es la pregunta de Santiago. Y aquí, mis amados hermanos, podríamos ponernos nosotros a filosofar, amén, e ir de manera más profunda y tratar esta interrogante de manera existencialista. Ve que muchos se preguntan esas preguntas existencialistas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe qué? Un creyente verdadero y genuino que conoce la palabra de Dios, esas interrogantes no están en su vida, no están en su mente, porque nosotros como creyentes le hemos encontrado, hermanos, un significado a nuestra vida. Amén. Yo lo creo así. Un propósito a la vida. Un propósito a nuestra existencia. Y es lo que dice Romanos 11:36.
Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, por los siglos. Amén. Así que no vamos a entrar a filosofar, pero Él dice, ¿qué es vuestra vida, mis hermanos? Si este local estuviera lleno de catedráticos, y no quiero insultar a los preparados en este lugar, lleno de personas universitarias, amén, y preguntáramos, ¿qué es vuestra vida, mis hermanos? El científico nos daría una respuesta bien rimbombante, ¿verdad? El biólogo nos daría otra respuesta. El filósofo también. El nihilista también. Todos, hermanos, darían una buena preparación. Hasta aún el teólogo, el más preparado, hermano, en teología y escatología, quizás se luciría con una respuesta muy bien trabajada y argumentada para poder responder la interrogante. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mi amado hermano? Santiago, sin embargo, responde de una manera tan simple y sencilla, no mediocre, pero sí simple y sencilla, que cualquiera de nosotros podemos entender. ¿Qué es vuestra vida? ¿Y qué dice Santiago? La vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo, dice, y luego se desvanece. Mire la respuesta de Santiago. Qué profunda, ¿verdad? Ciertamente es neblina, dice. Ahora, no pensemos, hermanos, que Santiago es el primero en llegar a esta conclusión, que la vida es neblina, vapor o humo. Él no es el primero, hermanos. ¿Quién más dio esa respuesta? La vida es neblina. Es como que si Santiago, hermanos, estuviera leyendo a Job capítulo 14. Y de seguro Santiago conocía bien el Antiguo Testamento. Y es Job quien nos habla de la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida. La vida para Job, hermanos, era, hermanos, desvaneciente. Job la compara, mire, con el agotamiento de una nube, con la rapidez de un corredor, con la navegación de un barco. Job la compara la vida del hombre como la flor que brota por la mañana y se marchita antes de la noche. La compara con una sombra. Es más, Job dice que sus días son más veloces que la lanzadera del tejedor. Yo hablaba con el pastor Freddy un día de esto y decía, ¿tú sabes cuál es la lanzadera, la lanzadera del tejedor de esas herramientas? Y por supuesto que sabe. Y es una herramienta como que esa aguja, como una especie de barco, que ahora son máquinas, ¿verdad? Pero en ese tiempo y todavía de manera artesanal se trabaja. Es una pieza que, hermanos, que va de un lado a otro. Bueno, dice Job, hermanos, que sus días son más veloces que la lanzadera del tejedor. Es decir, para aquellos que son costureros, sastres, modistas, como su servidor, es como la aguja que está entrando, hermano, en la tela. Así para Job es la vida del hombre. Amén. Para Santiago, para Moisés, para Salomón. Es más, después de que Salomón, hermanos, si usted ha leído el libro de Salomón, dice que él no le negó nada a su gusto. No hubo nada, dice, que sus ojos desearan que él no lo pudiera disfrutar. Y aunque algunos envidiamos la sabiduría de Salomón, otros envidian otras cosas, ¿verdad? Como el harén de 1000 mujeres que tenía él. Pero después que él ha hablado, hermanos, de qué es su vida, ¿cuál es el resumen, el tema de Eclesiastés? ¿Cuál? Vanidad de vanidades. O sea, él al final de sus días dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final, hermanos, de ese libro, él declara en el 12:13, dice que él dice acerca a él de la vida, el fin de todo discurso oído es este. O sea, después de todo lo que el hombre haya podido disfrutar, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre, hermanos. Muchos han llegado a decir que para Santiago, cuando él dice que la vida es neblina, él está diciendo que la vida no vale nada. No, Santiago no está diciendo eso. Pero parece ser que para muchos sí.
¿Cuántos suicidios hay, hermanos, en el año, en el día? Para estas personas la vida no vale nada. Y para las personas que están asesinando a sus niños en sus vientres, tampoco la vida vale nada. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago aquí. Nuestra vida tiene un propósito, hermano, como lo describe el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que la vida sí tiene valor y tiene un gran valor, hermanos. ¿Y cómo podemos reconocer ese gran valor? Desde el valor de nuestra existencia, hermanos. En Génesis 2:7 dice que es Dios mismo quien sopló al hombre aliento de vida. Él dice que nos creó a su imagen y semejanza, o sea que la vida tiene un gran valor. En segundo lugar, hermanos, verso 15, debemos considerar la soberanía y la voluntad del Señor. En lugar de lo cual deberíais decir, dice, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Debemos como creyentes considerar la soberanía y la voluntad del Señor. Dice Santiago, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos sugiere una sumisión a la soberanía de Dios. Los que en el versículo 13 habían dicho, hoy y mañana iremos a tal ciudad, debían de haber dicho, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. La sugerencia de Santiago, hermanos, señala a un reconocimiento absoluto de la soberanía de Dios. Y si somos observadores, vemos cómo Santiago usa el sustantivo Señor. Si el Señor quiere, esa palabra no está de más, hermanos. En el griego esa palabra es kurios o kyrios, que significa Señor, es decir, tu amo, tu gobernante, ¿vives para Él o solamente decimos de palabra mi Señor? Porque declarar mi Señor es que tu vida gira en torno a la voluntad del Señor. Así es que el reconocimiento de la voluntad de Dios afirma su soberanía sobre todos los aspectos de la vida. Vivimos, hermanos, solo porque Dios quiere. Porque Él controla la vida y la muerte, dice Deuteronomio 32:39. Yo hago vivir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, dice el Señor. El Señor es soberano. Para el cristiano, hermanos, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración. Obedecer la voluntad del Señor debe de hacerse de todo corazón. Además, mis hermanos, el responder a la voluntad del Señor no es sino una prueba de una fe viva y en acción y además verdadera en el Señor Jesucristo. Y es más, mis hermanos, un deseo de hacer la voluntad del Señor es una señal segura de una vida transformada. Como cristianos, mis hermanos, debería de ser consultado en todos nuestros planes, sean grandes o pequeños, y los deberíamos de hacer contando con su voluntad, porque Dios es soberano. Deberíamos vivir y hablar con la conciencia de que nuestros destinos están en sus manos. Deberíamos decir nosotros, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Podemos ver cómo el gran apóstol Pablo, el mismo gran apóstol Pablo, en el libro de los Hechos lo encontramos diciendo, pero volveré otra vez a vosotros. ¿Sabe cómo dice él? Si Dios quiere. Pablo, si Dios quiere. Y en 1 Corintios 4:19 escribió también, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, aún haciendo la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Hay que subrayar además también, hermanos, que depender de la voluntad de Dios, tanto para la vida en sí como para las actividades cotidianas, de esta no presupone ningún modo pasivo de parte del creyente. No, mis hermanos. Mis hermanos, nuestra responsabilidad no queda fuera de este asunto, porque nuestra fe debe ser una fe viva y dinámica. Hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlos a espaldas de Dios sí lo es. Ahora, mis hermanos, tú podrías estar argumentando que esta frase siempre está en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál frase? Si Dios quiere.
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tú puedes argumentar aquí, pero yo siempre digo, si el Señor quiere, voy a hacer esto o lo otro. Si Dios lo permite. Pero ese no es el equivalente al hacer la voluntad del Señor, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque esa expresión está en los labios incluso del más impío y perverso. ¿No lo ha escuchado usted? Hay gente que le está tirando bocaradas, palabras obscenas, un vocabulario soez y de repente dicen, primero Dios. O sea que eso no nos identifica a nosotros como que sí estamos haciendo la voluntad del Señor solamente por decir primero Dios o si el Señor los permite. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Esa frase no es un amuleto. Esa frase no es una especie de buena suerte o una frase para poder torcer el brazo a Dios. De manera que Santiago no nos está enseñando una fórmula mágica. Si el Señor quiere y todo se va a cumplir. No. Mis hermanos, más que una fórmula mágica, lo que Santiago quiere es enseñarnos. Enseñarnos es una forma de vida, no una forma mágica, una forma de vida. Santiago nos está enseñando la forma de cómo deben vivir los cristianos, sometiéndonos a la voluntad del Señor, no de labios, sino con mi propia vida. Pero ¿qué dice en el verso 16 y 17? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago dice, ¿por qué dice eso? Porque él veía, hermanos, cómo el cristiano se enorgullecía de sus planes. Jactanciosos y soberbios para el futuro. Santiago escribe a la iglesia. Y es precisamente lo que seguimos viendo en estos últimos 2 versículos, acerca de cuidarnos del orgullo, la soberbia y la jactancia, porque el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Ellos actuaban como dueños de sus propios destinos. La pregunta es si hay algo diferente en nosotros como iglesia a ese grupo de creyentes que Santiago se estaba dirigiendo. Toda jactancia es mala, le dice. Santiago, hermanos, está terminando el capítulo con una seria advertencia contra la jactancia respecto al futuro. Como alternativa a esa actitud jactanciosa, sugiere que sus hermanos de la dispersión, que la iglesia, que sus lectores tomen en cuenta que dependen de Dios para hacer cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque la tentación, hermanos, a controlar las cosas mediante la capacidad humana es el meollo del pecado original, la presuposición humana de ser como Dios. Santiago nos recuerda que somos seres con limitaciones. Santiago nos recuerda que somos seres imperfectos, pero lo bueno es que vivimos, que servimos al Dios que es dueño del universo y que tiene nuestro bienestar en mente. Al obedecer, mi amado hermano, y al reconocer constantemente la soberanía de Dios y nuestra dependencia a Dios, evitamos caer en la jactancia y la soberbia. El verso 17, para ir concluyendo, dice, y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué dice? Y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, ¿qué es hacer lo bueno? En este contexto, porque nosotros sabemos de todo lo que la Biblia nos habla con respecto a hacer lo bueno y qué es lo que a Dios le agrada. Pero en el contexto que Santiago nos está hablando, en este contexto, hermanos amados, hacer lo bueno es tener en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida, así de sencillo. Hacer lo bueno en este contexto es, hermanos, tener en cuenta a Dios en cada uno de mis pasos, de mis planes y de mis proyectos. Es tener en cuenta al Señor y no pasar por alto su voluntad. Santiago está finalizando el capítulo 4 y en este contexto hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de mi vida. Vivir cada momento, hermanos, no de manera independiente, sino de manera dependiente a Él. Hermanos, si sabemos que debemos hacer esto y no lo hacemos, evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Claro, mis hermanos, este principio es de más amplia aplicación, pero
Porque no solamente es no hacer lo bueno, este principio tiene que ver con el pecado de omisión. El cuadro que el apóstol presenta es el de alguien que posee el conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, pero no lo hace, es un pecado de omisión. El creyente que sabe y conoce las Escrituras sabe que la jactancia, el orgullo, la vanidad y cosas semejantes son contrarias a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tales cosas son prácticas muy comunes entre los hijos de Dios. El apóstol dice en base a los versos 13 y 16, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, el conocimiento de lo correcto y la habilidad para hacerlo debe producir en nosotros una obligación inevitable. ¿Tiene el conocimiento? ¿Tiene la habilidad para hacerlo? Entonces esa es una obligación y una responsabilidad que tiene de hacer lo bueno, y eso es inevitable. Como por ejemplo, sabemos que tenemos que orar, el creyente ora, ¿verdad? Los jueves oramos acá. Como creyentes sabemos que tenemos que orar y no lo estamos haciendo. Como creyente, amado hermano, yo sé que esto te va a producir sueño. Sabes que tienes que producir el evangelio, tienes que hacer evangelismo personal. ¿Es lo correcto? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿O cuál es el testimonio que tienen tus compañeros de trabajo en tu trabajo? ¿Tienes 5, 6 años y no saben que eres cristiano? Estás en un gran problema porque no estás haciendo lo bueno. Estamos obligados a vivir bajo y a la luz de ese conocimiento, hermanos. Dejar de hacer lo bueno es pecado contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, no dice abrazos, azotes. Así que Santiago nos pone a prueba tocante la codicia y tocante a planificar sin consultar con el Señor, hermanos. Te hago las siguientes preguntas. ¿Estás continuamente deseoso de conseguir más cosas o estás contento con lo que tienes? ¿Sientes envidia de los que tienen más que tú? ¿Oras antes de comprar? Cuando Dios te habla, ¿te sometes o te resistes? ¿Haces planes sin consultar al Señor? ¿Sabes que el cristiano, mi amado hermano, se alimenta de la palabra? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, no estás haciendo lo bueno. ¿Sabes que el cristiano se congrega regularmente en su iglesia local? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Y sabes qué, mi hermano? Vamos a ir más allá. Cada año planificas tus vacaciones. Tú, cada año planificas tus vacaciones. Y a veces no solo una. Me merezco 3 en el año. Y está bien, hermano. Yo no estoy en contra ni me voy a enojar por eso. Pero la pregunta es, ¿planificas también cada año una especie de retiro espiritual para dedicarte a solas e intimar con el Señor? Está bien, haz tus vacaciones, no es pecado salir de vacaciones, nos merecemos un descanso. ¿Te has propuesto comprar un carro cada año? ¿Comprar otra casa, comprar una casa si es que no la hay? Tener un carro, tener un mejor empleo o en algunos casos tener 2 empleos, pero ¿cuáles son tus planes dentro de la iglesia, mi amado hermano? Y mis hermanos, te quiero decir como dice el apóstol Juan, porque esto es bíblico. Dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero ¿sabe qué? Agrega el apóstol Juan, así como prospera tu alma. Estás bendecido, gloria a Dios, económicamente, socialmente, laboralmente, gloria a Dios por ello, mi amado hermano. Pero ¿es así como está prosperando tu alma? ¿En serio? Te lo dejo en tu conciencia. Está bien que seas prosperado. Yo me alegro por ti, mi hermano. Y tienes derecho a pensar que quizás yo esté indignado, hermanos, porque quizás a ti te va mejor y a mí me va de la patada, como dicen allá, ¿verdad?
Pero la interrogante es, ¿tu prosperidad está en consonancia con tu crecimiento en el Señor? ¿Tu prosperidad crece así como crece tu amor por la iglesia, como crece tu amor por tus hermanos? Porque si no es así, estás en graves problemas. ¿Conoces la voluntad del Señor? Él quiere que tu vida gire en torno a la iglesia, que te involucres de manera comprometida, amorosa y apasionada. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Porque ¿sabes qué? No encontrarás alivio y consuelo en el hecho de que no hayas pecado de forma activa o intencional. Si conoces lo bueno y no lo estás haciendo, estás pecando. Así es que, mis amados hermanos, termino con esto. Los creyentes debemos reconocer nuestra fragilidad y lo transitorio que es nuestra vida. Querido hermano, apenas venimos ayer, nuestra vida aquí es como neblina, es como la sombra, como la lanzadera de un tejedor, como dice Job. Debemos tomar en cuenta a Dios en cada uno de nuestros planes. Sin Él, hermano, nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, ni significado. Hermano, vivamos para su gloria. Querido hermano, el creyente que practica una fe viva debe de reconocer la soberanía de Dios en su vida. Primero, mediante una renuncia a toda autosuficiencia y luego a través de una dependencia total de la voluntad de Dios. El creyente no debería jactarse de su inteligencia ni de su astucia para planear, hermanos, sino en su reconocimiento de que tanto su vida como sus actividades dependen de Dios, el cual es soberano y absoluto en todo. Vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos una vez más a ti para darte gracias, Señor, por esta palabra que ha sido predicada, Señor. Y esperamos que esta palabra, Señor, haga eco en nuestras vidas. Hemos aprendido, Señor, y nos hemos cuestionado acerca de nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida, Señor? Ciertamente, Señor, nuestra vida, como lo dice tu palabra, es una vida temporal. Pero a veces, Señor, cometemos el pecado de creer que esta vida, que esta tierra, Señor, nos pertenece. Y que no hay más nada, Señor. Pero sabemos que nosotros debemos, como creyentes, Señor, someternos a tu soberanía y luchar, Señor, eficazmente contra la soberbia, contra la jactancia de creer que somos dueños del futuro. No, Señor, no somos dueños del futuro. Nuestras vidas, nuestros días están en tus manos. Ayúdanos a ser humildes para que recibamos esa gracia, porque tú resistes a los soberbios. Y queremos ser humildes, Señor, en plantearnos esas interrogantes. ¿Qué es nuestra vida, Señor? Señor, muchas gracias porque estamos a tiempo. Estamos entre los vivos aún y podemos corregir, podemos enmendar esos patrones mundanos que quizás hay en nosotros. Debemos, Señor, nosotros, como tus hijos, incluirte, Señor, en cada uno de nuestros planes. Es así, Señor, es como vamos a vivir morando, como dice ese precioso salmo, bajo la sombra de ese omnipotente Dios. Señor, muchas gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Aplica a cada uno de nosotros esa palabra y que no solamente seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino practicantes de tu palabra, hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si tenemos, bueno, hermanos, vamos a cantar una alabanza para un himno para salir de este lugar con alegría también. No se vaya triste, hermano. Amén. Espero de que ese silencio sea porque de reverencia o de receptividad. Amén. Santo, santo,
Santo, santo, santo.